Seguimos en Punto Info y esta vez para hablar del mes, de la toma de conciencia de la tartamudez. Por eso tenemos a nuestra invitada, a Marisa Sokolovsky, fonoaudióloga de la costa de Mar de Ajó, si no me equivoco. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te va, Virginia? Muchísimas gracias por la invitación. Fonoaudióloga especializada en disfluencias y resido en Mar de Ajó. Es el mes, claro, es el mes y uno, para empezar, ¿no? Uno dice tartamudez, disfluencias, ¿es lo mismo? Qué linda pregunta. Sí, es lo mismo. Solo que tartamudez es el nombre con el que se conoció históricamente a esta dificultad. El tema es que ese nombre es tan estigmatizante para la persona que tiene la dificultad. Es como si llevaras un cartel colgado todo el tiempo. Es como que vos sos eso y no sos otra cosa, que cuando se avanzó en los estudios de cerebro y se descubrió cuál es el trastorno y se implementaron los tratamientos específicos y adecuados, se instaló el término disfluencia o disfluencias, que justamente implica la alteración en esta función que se llama fluidez y que es una función que nos permite hablar cómodamente. Cuando la persona tiene una tartamudez o disfluencia no puede hacer esto, no puede hablar fácil, naturalmente. Y bueno, pero al mencionar al mencionar la dificultad con este nombre, ya vos escuchás un movimiento en la palabra, no es lo mismo el tartamudo, la tartamuda, son palabras horribles. O sea, el mes de la toma de conciencia sería para todos nosotros sobre esta cuestión, ¿no? De cómo ir desde el camino de la discriminación hacia la inclusión. Sí, yo te contaba que no se conocía este tema, no se conocía cómo se originaba, por lo tanto no existían los tratamientos. Y esto ocurría en todo el mundo. Entonces, cuando se empieza a conocer, fue necesario... En realidad no fue necesario. A un estadounidense que se llama Michael Sugarman se le ocurrió en los congresos que hay en los diferentes lugares del mundo, a él se le ocurrió que se podía llevar este mensaje por el mundo y él lo cuenta de un modo muy hermoso que tiene relación con, por ejemplo, la vestimenta que tengo hoy yo y que vos ves que tengo una blusa con mariposas. ¿Qué significan las mariposas? Las mariposas de Michael Sugarman, les digo yo, él dice que si en los Estados Unidos una mariposa en su aleteo genera un vientito, hablando de esta dificultad y de cómo resolverla, y este vientito se suma a los diferentes aleteos de los diferentes países del mundo, entonces va a llegar un momento en el que se va a conocer mucho sobre esto, las personas van a tener acceso a los tratamientos y entonces las personas no van a sufrir. Claro. Entonces, esto que te digo ocurrió en el año 1998. Transcurrieron 20 años desde ese momento. A mí me emociona porque yo lo viví a eso. Sí. Claro, yo hice mi formación en este tema en el año 96 y 97 de la mano de mi maestra, que es Beatriz Tousset, la licenciada Beatriz Tousset. Sí. Y viví el momento en el que ella vino con esta noticia. Sí. Y bueno, ahí empezó... Había que ayornarse a esto que era para el bien de todos, ¿no? Cambiar de tartamudez a disfluencia, ¿en eso te referís? En realidad, como no se conocía qué es tartamudear y no se conocía cómo tratarla, a la tartamudez o disfluencia, él propuso que a través de las difusiones en los diferentes lugares del mundo se conozca qué hay que hacer. Y por ejemplo, ¿qué es lo más importante que nos tiene que quedar de todo lo que podemos conversar hoy? Que además es infinito lo que hay para conversar. Imagino, sí. Porque no debe ser tampoco el mismo tratamiento para cada persona también, me imagino. Exacto. Lo primero que tenemos que saber
es que la tartamudez o disfluencia se previene. Ajá, importante. Claro, se previene. Entonces, si se aborda antes de los 6 años, desaparece. O sea, puede que no sea permanente, que sea algo pasajero. Es así. Es muy importante dejar en claro esto. Los nenes que están entre los 2 años y medio y los 6 años están pasando por un periodo, están dentro de lo que es el periodo de adquisición del lenguaje. Claro. Alrededor de los 2 años y medio, 3 años, el lenguaje empieza a hacer un crecimiento muy grande, ellos empiezan a tener una demanda social muy importante y esto hace que la fluidez, que es esta función que nos permite hablar cómodamente, se les desestabilice. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los nenes pueden llegar a tener trabas, pero cómodas. Por ejemplo, mamá, me duele la panza. Claro. Vos ves que el nene repite una sílaba. Ahí repitió una palabra. Mamá, me duele la panza, pero lo repitió y pudo seguir. Ahora, si ese nene, en vez de decir eso, dice, mamá, me duele la panza, en este segundo ejemplo que yo te hice, ya estamos escuchando que hay algo que está difícil. El nene no puede seguir hablando en esa repetición de la misma palabra. Sí. Entonces, entre los 2 ejemplos que yo te di, el primero tiene un nombre, son errores normales de la fluidez. Claro. Esto es saludable que ocurra y vamos a ver qué se hace ante esto. Y en el segundo ejemplo estamos ante la presencia de la tartamudez. En el primer ejemplo se hace orientación a los papás. Sí. Se trabaja con los papás. Se les enseña a modificar algunas cuestiones de la comunicación familiar. Y en el segundo ejemplo que te di, hay que hacer el abordaje con el niño y con la familia. Con 2 años y medio ya se puede trabajar con los niños y antes sea la intervención, antes desaparece. Bien, o sea, hay casos exitosos. En realidad, sí, me sonó la palabra exitoso porque en realidad es encauzar algo que es natural y es que hablar fácil, hablar es un acto que tiene que ser fácil, es natural, tiene que ser cómodo. Entonces, hay una garantía, esa sería la palabra, ¿no es cierto? Hay una garantía, por lo menos desde mi mirada, cómo me sale transmitirlo, hay una garantía de que realizado el tratamiento en esa franja de edad y realizado por una fonoaudióloga especializada en el tema, ya la función queda encauzada, porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Como yo te decía que la función que está alterada, que es la fluidez, está dentro de lo que es el lenguaje y a su vez el lenguaje está dentro de algo más amplio y que es la comunicación, el lenguaje se sella a los 6 años aproximadamente, se termina de adquirir a esa edad, por más que después lo seguimos. O sea que es el mejor tiempo donde abordarlo. Claro, porque ahí cuando termina de adquirirse el lenguaje, claro, por más que después se enriquezca, queda arreglado, queda claro, reparado. Si no, los chicos cierran el periodo de adquisición del lenguaje con esta fallita, que es la que después... Es más difícil. Claro, después se compensa. En realidad los tratamientos funcionan para todas las franjas de edades, pero más te alejás del momento de la aparición, sí, más difícil es. ¿Y cómo afecta esto a la vida de las personas que lo padecen, que lo tienen? Es una pregunta implicada y comprometida y que requiere una respuesta a la altura. ¿Esto cómo afecta? Afecta de maneras que ni te puedes imaginar. Lo primero que te puedo mencionar es el sufrimiento. Y fuera de cámara estábamos hablando de la película El discurso del rey, que es lo más conocido para todos en relación a este tema. Y ahí vos lo ves clarito, cómo sufre él, cómo sufre su familia, cómo sufre su esposa cuando él no puede estar
no puede concretar ese discurso que además no es un discurso menor. Él le está hablando al pueblo. Cuando vi la película... Muchas veces se manifiesta cuando es frente al público, ¿no? Muy bueno, me encantan las preguntas, están muy bien orientadas, te las agradezco. La persona que tartamudea, no tartamudea cuando está sola, tartamudea cuando tiene que hablar con otra persona o con otras personas. Y acá dijiste algo muy importante que entre líneas, yo lo vi, lo escuché, vi, y es que en realidad el hablar en público nos afecta a todos, tengamos o no tengamos tartamudez o disfluencia. Entonces, ¿qué le pasa a la persona que no tiene la tartamudez? Y bueno, va a ser repeticiones cómodas, va a hacer algunas interjecciones, va a hacer más pausas, quizás haga un cambio de frases. Seguramente va a aparecer en este momento, en algún momento algo, y yo te lo ves y yo te lo voy a... Una repetición de frase es esa. Y eso es natural porque eso conserva la salud del lenguaje. Claro. Esto nos pasa a todos al hablar en público. Sin embargo, a la persona que se traba para hablar, en ese momento le aumenta tanto la tensión, o sea que esto que es natural y es el estrés que tenemos cuando hablamos en público, hasta que nos entrenamos, ¿no es cierto? A ellos les afecta desde otra dimensión, o sea, tiene una dimensión mayor, y ahí les viene la traba con la tensión, pero bueno, con los tratamientos se los entrena para que puedan hacerlo, puedan afrontar. Superado esto, bueno, en el caso de la película El discurso del rey, se transforma en un gran líder, ¿no? Como cuántas personas famosas estábamos hablando lo padecieron y lo pudieron superar. Era el caso de Marilyn Monroe, bueno, van pasando algunas imágenes también detrás. Lo importante de acercarse a un tratamiento lo más temprano posible, ¿no? Sí, correcto. Es muy hermoso lo que vos decís, porque lo del discurso del rey, y que está basada en un hecho real, la película, lo del discurso del rey es maravilloso porque Jorge VI, que era este rey, él tuvo la dificultad en una época en donde no se conocía absolutamente alguna cuestión en relación a este tema, no estaban los tratamientos. Dio con ese terapeuta maravilloso, que bueno, ya los que vimos la película, y si no, invitamos a que la vean. Él realmente fue magnífico lo que sucedió. Y todas las celebridades que vos nombraste, que están en ese video que se llama Las personas que tartamudean inspiran, y que el título en inglés es People Stutter Inspire, algo así es en inglés, que es el video de Michael Sugarman. Ese video lo presentó en un congreso mundial que hubo en Buenos Aires en el 2011. Había gente de todo el mundo en Buenos Aires hablando de tartamudez. Es algo muy emocionante que viví y que está en un libro. Eso está en un libro que se llama Tartamudez y Clattering. Eso está relatado por mí. Están mis iniciales porque la editorial no permitió que aparecieran los nombres de los invitados que estuvimos en ese libro, que es de Beatriz Toussaint, Tartamudez y Clattering. En ese congreso, Michael Sugarman, persona con tartamudez de los Estados Unidos y presidente de la Asociación Internacional de Tartamudez, presenta este video para transmitirnos que las personas que tartamudean inspiran. ¿Cuándo inspiran las personas que tartamudean? Bueno, como vos muy bien lo pudiste ver, cuando van más allá de la dificultad, como más allá Marilyn. de sus límites. Claro, como Churchill, Marilyn Monroe. En la actualidad, y hay otro video que es muy lindo, se llama La Era de las Mariposas, ese es de mi autoría, y en ese video, que es para también crear conciencia en relación a este tema, hay un momento del video en el que están las imágenes de James Rodríguez, que es un jugador de fútbol colombiano
y que él no se quedó instalado en el sufrimiento, victimizado por lo que le pasó. Él, además de meter los goles que mete, sale de los partidos, le hacen las notas, las afronta. ¿Y por qué las puede afrontar? Yo desconozco si él hace tratamiento o si no hace tratamiento, pero su vida no pasa por la disfluencia. Su vida pasa por que él hace y disfruta de lo que le gusta hacer. Eso lo mantiene en un estado emocional que hace que él después pueda afrontar cualquier cuestión. Claro. ¿Te das cuenta? Bueno, vos sabrás, muchas veces viene de estar mal emocionalmente, ¿no? También, ¿puede ser? Esa pregunta es muy importante que esté en la entrevista que me estás haciendo, la cual te agradezco profundamente, porque durante muchísimos años se decía que la tartamudez era psicológica. ¿Por qué? Vos no dijiste este término, pero como el público siempre va a asociar emoción con psiquismo, por supuesto que está esa relación, y las consecuencias, ¿verdad? Entonces, durante tanto tiempo, durante tantos años, la gente deambulaba por los consultorios de psicología al encuentro de alguna solución, y bueno, no la tenían los psicólogos, claro. pero bueno, cada uno dio durante todo ese tiempo lo mejor que tenía. Como ya después, allá por los años 90, crece mucho el conocimiento relacionado con el funcionamiento del cerebro. De casualidad, descubren qué pasa a nivel cerebral en las personas que tartamudean. Bueno, a raíz de empezar a estar este conocimiento en los congresos, ya se pudieron instaurar y crear tratamientos. Que iba más allá, ¿no? Solamente... Bueno, como decíamos al principio, cada caso debe ser particular, pero que va un poco más allá de solamente de lo emocional, ¿no? En realidad, esta respuesta que te estoy dando tiene una continuidad que es la siguiente. Marcábamos la importancia de la emoción. ¿Y qué tenemos que entender por esto de la emoción? Que siempre que se nos afecte la emoción, ya sea hacia el lado positivo o hacia el lado negativo, la fluidez se altera. Esto lo vemos mucho en los nenes, por ejemplo, los nenes que tienen saltitos, que así se denominan las trabas, sí. En los nenes chiquititos, los nenes con disfluencia o tartamudez, a lo mejor la están ya compensando, la están resolviendo con el tratamiento, llega el cumpleaños y los días previos al cumpleaños que el traje que se van a poner, que dónde van a hacer el cumpleaños, que el regalo que quieren, les aumenta tanto la ansiedad que se altera. Que se les altera la fluidez. La ansiedad es muy característica en las personas que tartamudean. ¿Y cuál es la continuidad que yo te digo en relación a esto de la emoción que hablábamos? Y es que en la tartamudez hay un problema de funcionamiento. Es un trastorno, vas a escuchar mucho, según qué fonoaudiólogas hablen del tema, vas a escuchar mucho la palabra multifactorial, ¿sí? No hay una sola causa que lleva a la tartamudez. Sin embargo, es muy importante que se sepa que, al menos entiendo eso, hay una mala relación entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo hay una mala relación. No están trabajando en sincronía, no están trabajando en armonía. A las personas que vinieron acá te estoy dando la causa genética que se considera desde lo que sería la ciencia, ¿verdad? Sí, sí. O desde lo que es la ciencia. A las personas que tartamudean vienen con una predisposición, ese sería el factor genético, vienen con una predisposición a trabarse. Para que se les desencadene
el trastorno, ahora tiene que convivir esa predisposición con estar en un contexto en donde los factores de estrés la desencadenan. Los factores de estrés van desde una mudanza, si al nene se le murió una mascotita, el nacimiento de un hermano. Claro, puede ser más sensible del común también, que puede desencadenar... Lo desencadena, es la gota que resbalsa el vaso, digamos. Ahora, por eso te digo, como ya se sabe de dónde viene toda esta cuestión, ya se sabe cómo resolverla. ¿Y qué se hace con esos dos hemisferios? Se los lleva a trabajar en armonía. Entonces, ¿de qué modo se hace? Por un lado, hablando de los hemisferios, ¿cuál es esta predisposición genética que tienen? Se dice que tienen una hipofunción del hemisferio izquierdo, que es el que regula el lenguaje. Entonces viene como frágil, frágil el hemisferio izquierdo. Pero lo bueno es que es tratable, ¿no? Y cuanto antes mejor. Claro. Qué interesante. La verdad que da para largo, Marisa, es súper interesante. Me interesa saber, antes de finalizar, ¿qué actividades vas a realizar ahora, en estos días? Mira, las actividades iniciaron en la semana previa al 22 de octubre, que es el Día Mundial de la Toma de Conciencia de la Disfluencia, y nosotras la responsabilidad que tenemos es hacer difusión del modo que se pueda, o ¿ves? Que llegue a la gente, sí. Ahí hice 2 repeticiones cómodas. Eso es normal, se considera, ¿ves? En los adultos. Eso para apoyarse y seguir, eso, digamos. Estás pensando, entonces naturalmente sale eso. Eso es un error normal, una traba típica también se le dice. Esto hay que nombrarlo en el momento que ocurre para que se transmita del mejor modo. Te decía, las actividades. He tenido invitaciones a las radios, hay 5 notas radiales, están todas subidas a mi Facebook personal, Marisa Sokolovsky. Estoy armando una página en la que de a poquito estoy pasando también todo el material. Está la radio, hay una entrevista televisiva, bueno, esta invitación que acepté de venir acá al canal, y estuve en el día... antes de ayer me parece que fue, ¿verdad? Perdés tanto la noción del tiempo. En un estudio, es la primera vez que me pasa, muchas gracias, es una hermosa experiencia. Antes de ayer estuve en una escuela, en el Colegio Modelo de San Bernardo. Ahí hicimos una actividad muy interesante, porque trabajamos con el grupo de compañeros. En realidad estaban los 2 cursos, estaba segundo A y segundo B. Claro. Ahí va ya es un adolescente, tiene 13 años, yo lo atendí cuando tenía 6 años. Sí. Tenía una traba muy severa. En un momento que llegó la posibilidad de trabajar lo que se conoce como la parte social que hay que abordar, él no quiso afrontar el trabajar con un grupito de nenes. Claro. Yo respeté ese tiempo y ahora él quiso, a sus 13 años, afrontar eso. Hablar frente al grupo. Qué bueno. ¿Y de ahí te invitaron a otras escuelas también? Me invitaron a otras escuelas también, todavía no lo concretamos, pero son todas invitaciones que cada paso que doy, cuando llego a mi casa tengo mensajes en el Facebook, en el WhatsApp. Buenísimo. Te buscan entonces Marisa Sokolovsky en el Facebook y se pueden contactar con vos y ver todo el material que estás enumerando. Sí, también estoy armando... ¿Y te vas a Córdoba? ¿Te vas a Córdoba ahora en estos días? Sí, hay un evento en Córdoba también para difundir todo este tema, y allá se va a estar hablando no solamente de la tartamudez, sino del cluttering, que es un tema muy nuevo. Es decir, a las personas les ocurre desde hace mucho tiempo, que es otro trastorno de la fluidez, ¿ves? Una repetición de frase cómoda.
un trastorno de la fluidez del cual se descubrió recientemente que no es lo mismo que la tartamudez, sí te altera la fluidez y tiene otro abordaje parecido, pero es distinto. Bueno, ves que te da para un montón. Sí. Es interminable, la verdad, la temática, y qué bueno ponerlo sobre la mesa para que todas las personas que capaz están mirando en la casa puedan hacer una consulta, ¿no? Si necesitan, si hay algo que están dudando, si quieren conocer más, entrar a la página. Así que muchísimas gracias, Marisa, por venir, y bueno, espero que podamos hablar pronto de más temáticas. La agradecida soy yo, Virginia, y me encanta el cierre que le diste porque es un cierre abriente, porque vos decís, esto es interminable. Y es interminable porque la fluidez es interminable, porque fluidez significa continuidad, significa facilidad y comodidad. Y a los que estamos en contacto con la naturaleza y que vivimos en estos lugares, sabemos que son leyes universales, son las leyes del universo. Nada se detiene. Cuando algo se detiene es porque ya no estamos en esta vida. Por eso esto es infinito y es hermoso que nos inviten a hablar de esto. Yo te agradezco muchísimo. Además del Facebook está mi canal de YouTube. Ahí está. Ahí yo voy subiendo todos los videos y en caso que se pueda pasar el número de teléfono por si alguien lo necesita, no sé si se puede hacer en esta nota. Decilo. Es 02257 1552 7702. Ahí está. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y a todo el personal hermoso del canal. Seguimos con más Punto Info.